Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Para los que no me conozcáis, soy Karina Pérez, psicóloga sanitaria aquí en Cantabria, aunque también de forma online. Hoy vamos a hablar de un tema que una seguidora me dijo por un comentario que le gustaría que hablase de esto. Como bueno, pues ya os he dicho muchas veces que lo que vosotros queréis yo os lo intento traer, tarde más o tarde menos, yo os lo intento traer. Así que hoy vamos a trabajar y vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué es la alianza terapéutica? ¿Qué es el vínculo? ¿Cómo se forma? ¿Para qué se forma? ¿Qué función tiene? ¿Y qué es esto de contratransferencia y transferencia que me preguntaba esta chica por un comentario? Así que vamos allá. Lo primero de todo, ¿qué es la alianza terapéutica? Digamos que esto es un vínculo que se forma entre terapeuta y paciente, psicólogo y cliente, en el contexto de la intervención psicológica. Es un elemento clave para que la terapia pueda funcionar. ¿Cuándo se forma la alianza terapéutica? ¿En qué momento empieza a estar por ahí presente? Vale, pues desde el primer momento en el que hay contacto entre psicólogo y paciente. Desde el primer momento en el que os conocéis, en el que nos conocemos, ¿vale? Ya se empieza a cultivar todo esto de la alianza terapéutica. El psicólogo va a buscar establecer un clima de confianza en el que la persona pueda abrirse, contar pues lo que siente, sus vivencias, sus miedos, sus inseguridades, sus emociones, y así el psicólogo poder trabajar con todo esto que la persona, bueno, pues está contando e ir juntos en una misma dirección. Esto es muy importante. Ambos, tanto paciente como psicólogo, vayan en la misma dirección en el proceso. No que uno quiera trabajar una cosa y que el psicólogo igual diga, no, pues esto no vamos a trabajar porque vamos a empezar con esto. Igual la persona no entiende por qué y hay que explicarle, hay que ver qué es lo que está sintiendo. Entonces, ambos tienen que ir en el mismo camino, con unos objetivos concretos y que ambos tengan claros, y estar dispuestos a que se realice un cambio. Para que esto ocurra, el psicólogo tiene unas herramientas, tiene unos recursos que va a poder utilizar para, bueno, pues para que esta alianza se dé. Aquí tengo que añadir que cada uno va a funcionar de una forma diferente, pues porque al igual que los pacientes, los clientes no son iguales, los psicólogos tampoco lo somos. Yo puedo tener unas habilidades basadas en experiencia, en mi personalidad, en lo que yo he estudiado, en mi corriente de psicología, en un montón de aspectos diferentes que igual otro psicólogo no tiene, o viceversa, ¿no? Entonces, aquí cada uno también va a tener sus propios recursos, y no solamente los que tengamos, sino que vamos a tener que aprender también a ver qué tipo de persona tenemos delante, porque igual a una persona en la primera sesión yo puedo hacerle una bromita de algo pues para rebajar un poco la tensión que normalmente se suele venir a las primeras consultas, pero igual hay otra persona que eso sé que no se lo puedo hacer pues porque la veo más distante o la veo más cortada. También tenemos que aprender a medir a qué personas podemos hacerle qué. Es muy importante entender que para que la alianza funcione, para que el vínculo pueda funcionar, el paciente tiene que confiar en el terapeuta y entender que si se derrumba, si hay pues un problema o en consulta se emociona, bueno, pues un derrumbe a nivel emocional, sabe que el psicólogo le va a poder sostener. Y precisamente la terapia busca esto también, que el paciente se sienta seguro como para poder contar todo lo que vamos a necesitar abordar en la terapia, evidentemente de la mejor forma posible, ¿no? Por parte de los dos. Y aquí vamos con un poco de teoría y decir que este concepto no se ha inventado ahora, ni he sido yo, ni ha sido ningún compañero o compañera del presente, sino que fue Bordin en 1976 y dijo, bueno, pues un poco qué es la alianza terapéutica, que es lo que hemos dicho antes, pero sobre todo identificó 3 componentes claves para que la alianza funcionase. El primero, acuerdo en las tareas. Las tareas se refieren a acciones y pensamientos que forman parte del trabajo en el proceso terapéutico. Es decir, que las tareas que manda el psicólogo son importantes y tiene que hacerlas para la mejora del paciente y por lo tanto del proceso terapéutico. El segundo sería un vínculo positivo. Este vínculo es precisamente lo que llevábamos hablando hace un rato, y es que haya confianza entre ambos, que se puedan decir las cosas libremente, que se pueda hablar y expresar, donde el paciente se vea seguro y protegido y sobre todo abierto a poder hablar de lo que necesita, entendiendo que no va a haber un juicio por parte de su terapeuta. Esto es muy importante. Y el número 3 serían los objetivos, el acuerdo de objetivo. Tanto paciente como psicólogo tienen que tener unos objetivos clave para poder seguir en la terapia. Estos objetivos van a ser del paciente. Pues por ejemplo, me gustaría trabajar esto, me gustaría mejorar en este aspecto, me gustaría ver qué me pasó en este momento de mi vida y ver cómo me ha podido afectar ahora. Lo que sea, aquellos objetivos que el paciente vea importantes y que el psicólogo y el paciente vean en común que pueden trabajar, cómo lo pueden hacer para una mejora del mismo. Este autor, Bordin, también habló de 2 tipos de alianza. Uno que se da al principio de la terapia, que es precisamente esto que estábamos
estábamos hablando de, bueno, pues que el paciente se sea seguro, se vea cómodo, que vea que puede contar con la ayuda del psicólogo cuando está mal. Y la segunda fase sería una vez que ya esto se ha superado, que vamos bien en el proceso de terapia, y consiste en la sensación de trabajo conjunto entre ambos, hacia la superación de conflictos, el malestar del paciente, problemas que vayan surgiendo durante las semanas en el proceso de terapia. Entonces todo esto va a ser parte de la fase número 2. ¿Cómo se puede tener una buena alianza, un buen vínculo en terapia? Bueno, pues uno de ellos, un punto importante, sería la escucha activa. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú me estás contando algo importante, yo puedo apuntar cosas. Yo utilizo un ordenador para apuntar alguna cosa que me van contando, porque si no, al final de la terapia es imposible que me acuerde de todo, y más si llevo varias horas trabajando. Entonces yo tengo mi ordenador y si la persona dice algo importante, pues yo lo apunto. Y mientras lo apunto, intento ser rápido, intento seguir mirando a la persona, y la escucha activa es importante, así como dar un feedback, hacer pequeños resúmenes, y vale, o sea, que tú lo que quieres decir es esto, o entiendo que esto te molesta, derivado de algo que me ha dicho, ¿no? Pues todo eso es mostrar interés, es mostrar que te estoy escuchando y por lo tanto te estoy dando una validación y te estoy dando un feedback a lo que tú me cuentas. El número 2 podría ser la empatía. Es tremendamente importante que alguien que viene a terapia y está pasándolo mal, tenemos que tener empatía con esa persona. Puede que haya hecho algo que no le viene bien, esa persona sabe que no le viene bien, pero tampoco le va a servir de nada que venga a terapia y yo como profesional, como apoyo que está con esa persona, le riña. Tenemos que ver qué le está pasando para que no los haya hecho. Tenemos que intentar entender qué es lo que le está pasando, por qué se comporta así, validar todo eso y bueno, y poner límites o explicar o hacerla ver a esa persona y que identifique pues lo que le está ocurriendo. Número 3 podría ser reducir la incertidumbre que hay cuando una persona viene a terapia y lo que sucede dentro de ella. Muchas personas vienen por primera vez y hay bastante confusión de qué es lo que ocurre en un proceso de terapia, qué es una primera sesión, cómo van a ocurrir las cosas. Todo esto a la persona, si no se le explica lo que se va a trabajar y cómo se va a trabajar, es normal que tampoco se pueda crear un buen vínculo, porque la persona va a tener mucha incertidumbre continuamente. Por lo tanto, si hay incertidumbre, no hay una seguridad y una confianza. El número 4 sería adaptarte a cada paciente. Como he dicho antes, cada persona es diferente y no podemos hacer lo mismo con todas las personas. Entonces es importante adaptarnos a cada persona y a cada contexto de la persona. Y número 5, ser sincero. Si no puedo trabajar contigo, te lo tengo que comunicar. Si hay algo que yo, igual me preguntas, digo, pues mira, no lo sé, pues no sabría qué decirte, pues porque igual me faltan todavía datos, me falta información o todavía tenemos que trabajar en otras cosas. Todo eso también se puede decir. No tengo que, por ser profesional de la salud, por ser psicóloga, tenga que saberlo absolutamente todo, de todas las corrientes, de todo lo que pasa, de tener una respuesta a todo. Pues decir, mira, pues esto no lo sé, pero no te preocupes porque yo lo voy a mirar, voy a buscarlo, voy a ver cómo lo podemos trabajar, voy a y lo vemos juntos. Eso a la persona también le puede generar seguridad. A mí me parece importante también ser sincera con la persona. Bueno, y terminado este punto de qué es la alianza terapéutica, cómo funciona, esta chica en el comentario me preguntaba que cómo afecta la transferencia y la contratransferencia. Estos son términos que se estudian en el momento en que estás estudiando psicología, tanto la carrera como el máster, y son dos términos que hacen referencia a nuestro querido psicoanálisis, es decir, Sigmund Freud. No obstante, hay corrientes diferentes, como la humanista, que hablan también de estos términos, pero de una forma diferente. Digamos que cada autor, cada psicólogo lo habla desde su perspectiva. Vamos por partes. ¿Qué es la transferencia? La transferencia hace referencia que los sentimientos, emociones, vivencias del pasado del paciente pueden verse reflejados y proyectados en la relación terapéutica. Es decir, todo lo que yo he vivido como persona en mi vida, puedo estar poniéndolo en mi relación contigo como terapeuta. Por ejemplo, otra persona, un paciente o una paciente mía, pueda empezar a verme, en vez de como terapeuta, pueda empezar a verme como una madre, como una figura de autoridad y reaccionar a mí de acuerdo con esas experiencias pasadas que ha vivido. Por ejemplo, si yo pongo un límite y digo, vale, pues fulanita, tenemos que hacer estos ejercicios porque a ti te van a venir bien, vamos a ver qué está pasando para que tú no los hagas, esa persona igual puede proyectar sus heridas de la infancia, cosas que le han ocurrido anteriormente cuando su madre, su padre la reñían porque no hacía los deberes, lo que sea, ya lo pasa fatal, puede verse reflejada en cuando yo le digo pues que tenemos que intentar hacer eso porque le va a venir bien y vamos a ver qué está pasando para que no los pueda hacer, que no pasa nada, pero que lo vamos a ver juntas. Entonces puede ser que cuando yo le diga eso, esta persona se vea reflejada en esa situación pasada y lo reviva con la misma forma y con la misma intensidad. La transferencia se puede manifestar de muchas formas diferentes, desde la idealización, la dependencia, la desconfianza o agresividad. Todo va a depender de las experiencias y conflictos emocionales que ha tenido el paciente durante su vida. Pero por ejemplo, Carl Rogers, que fue el padre del humanismo junto a Maslow, hablaba que esto era algo normal y parte del proceso de terapia. Rogers decía que cuando el psicólogo generaba un ambiente cálido, de confianza, de seguridad,
empático y sin juicio, el paciente tenía la libertad de expresar sus pensamientos, sus emociones sin ningún tipo de restricción. Es decir, para él, la transferencia podía y comprender las experiencias, expectativas, heridas y patrones de conducta que tenía el paciente durante su vida, por lo cual era algo que se podía tener en cuenta a la hora de trabajar en terapia con esa persona. Digamos que la transferencia no se considera ni positiva ni negativa en sí misma, es más bien como un fenómeno que ocurre y que surge en el proceso terapéutico y de verdad puede proporcionar información muy valiosa sobre las dinámicas emocionales de la persona, sobre cómo trabaja los conflictos, sobre cómo enfrenta los problemas, sobre cómo responde a figuras de autoridad. Y ahora os quería poner como algunos ejemplos comunes de transferencia desde pacientes a psicólogos para que podáis entender un poquitín más. Esto hay que decir que depende mucho del individuo y de su contexto, evidentemente. Por ejemplo, una de ellas sería, bueno, pues un paciente que viene a consulta y que desconfía bastante del terapeuta por experiencias previas que ha tenido de desconfianza, de que le han engañado, de que le han ninguneado una vez que esa persona ha puesto su confianza en alguien. Entonces ya viene con esa percepción de tú me vas a engañar, tú no me vas a ayudar, tú simplemente quieres mi dinero. Otra persona puede ser un paciente que se siente muy dependiente del psicólogo o de la psicóloga y busca constantemente su aprobación, su validación, debido, claro, a una posible falta de apoyo emocional que ha tenido en su vida y que, bueno, pues necesita esa reafirmación constante de que lo está haciendo bien. Otro caso es un paciente que idealiza muchísimo a un terapeuta, lo tiene como ahí en un pedestal, digamos, y lo ve como un padre, una madre amoroso, alguien con quien quiere estar hablando, quiere estar todo el rato en consulta, quiere saber más de esa persona, debido, bueno, pues también a experiencias pasadas por falta de afecto paterno o materno, pero de una forma comprensiva, cuidadosa, amable. Se puede hablar directamente de las dinámicas que está viendo, de cómo se está abordando ciertas cosas y ayudar al paciente a comprender esa transferencia, eso que está ocurriendo y cómo se está relacionando con sus experiencias pasadas, cómo está afectando eso a el proceso de terapia. Además, esto va a ser algo muy positivo porque va a ayudar al paciente a crecer personalmente, a tener más conocimiento de sí mismo, de sí misma. Por lo tanto, va a ganar más confianza y va a saber qué patrones tiene y cómo le afectan, porque lo mismo que él está haciendo, o sea, que le está ocurriendo contigo como psicólogo, conmigo como psicóloga, le puede estar ocurriendo igual con otro tipo de persona. Ahora, hemos hablado de la transferencia, quiere decir, del paciente hacia el terapeuta. La contratransferencia es al revés, lo que le puede ocurrir al psicólogo en base al paciente, es decir, nuestras experiencias pasadas, nuestras vivencias, nuestras heridas, todo eso lo podemos proyectar en un paciente. Puede ser, por ejemplo, emociones como enfado, impotencia, frustración, cariño, simpatía o incluso atracción por un paciente. Aquí hay algo que yo creo, y esto lo digo mitad profesional, mitad Carolina persona, humana, y es que creo que como psicólogos también sería muy interesante que nosotros mismos, nosotras mismas, pudiésemos hacer nuestro propio proceso de terapia para sanar muchas cosas y que esto no ocurra. De cara a un paciente, somos humanos y por mucho que seamos psicólogos, es cierto que deberíamos estar entrenados para reconocer y gestionar cuando nos ocurre la contratransferencia, cuando nos ocurre esto que hemos dicho, ¿no? Proyectar lo nuestro en otra persona. Pero lo cierto es que nadie nos enseña a hacer eso. Si viene alguien a terapia y yo empatizo con esa persona porque, bueno, pues igual ha pasado por una historia de vida parecida a la mía, igual, bueno, pues su personalidad me cae bien y es más afín conmigo que otras personas y esto es algo normal, nos pasa a todos. Feeling que igual con otras, ¿no? Entonces también toca aprender a separar, decir, vale, esta persona es tu amiga, es tu paciente, tienes que ver realmente si lo que estás trabajando con ella lo estás trabajando por ella o es algo que es tuyo, que esto me ha pasado. Y eso es importante, y como he dicho antes con la transferencia, no es malo de por sí mismo que haya una transferencia o una contratransferencia, sino el hecho es que veamos qué está ocurriendo, cómo podemos trabajarlo con nosotros mismos o con el paciente si es la transferencia y buscar una solución a ello. Lo que me parecería ideal es que los psicólogos, los terapeutas, trabajemos en nuestra propia autoconciencia, en nuestro autoconocimiento, utilizar las ayudas que se nos dan de apoyo psicológico, de también ir a terapia o incluso supervisiones que yo las hago para poder procesar y comprender nuestras propias reacciones emocionales porque las tenemos y porque somos humanos y no tiene nada de malo, pero tenemos que aprender a trabajarlas y a gestionarlas. Por lo cual quiere decir que tanto la transferencia como la contratransferencia no es algo malo en sí mismo, sino que puede ser algo positivo el identificarlo, el poder trabajarlo para una mejora del proceso terapéutico. Y aquí, bueno, pues como os he dicho ejemplos de la transferencia, también os voy a decir algunos ejemplos de la contratransferencia. Uno de ellos sería pues que el psicólogo o psicóloga tenga atracción física, emocional hacia el paciente, pues porque
le vea de una forma idealizada por todo lo que se está trabajando, por cómo es, por cómo se muestra en terapia. Un psicólogo o psicóloga que siente bastante frustración e impotencia porque ve que el paciente no mejora, porque ve que el paciente tiene muchísima resistencia al cambio, a enfrentar los conflictos. Un psicólogo que tenga problemas en poner límites claros porque se sienta demasiado abrumado a nivel emocional con lo que siente el paciente por todo lo que le está pasando y nos cueste poner mucho un límite y nos volquemos demasiado en esa persona. Así que bueno, en resumen, la alianza terapéutica o vínculo es muy importante para el proceso de la terapia porque nos va a ayudar a que la persona se sienta cómoda, a gusto y segura en su entorno donde se tiene que abrir a nivel emocional y tiene que comentar muchas cosas que posiblemente antes no les haya comentado con nadie. Se puede dar la transferencia y la contratransferencia en ambos casos y no es malo de por sí mismo, sino que nos va a ayudar a que si se trabaja de forma cuidadosa, empática, va a ayudar a que el proceso sea mucho mejor, haya un vínculo más fuerte y que por lo tanto la persona pueda cumplir posiblemente antes sus objetivos. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Quería hacer un pequeño paréntesis antes de despedirme y era mencionar un poco el vídeo anterior que hice sobre el podcast visual. Tenía un poco de miedillo el hecho de subirlo porque no sabía cómo iba a funcionar, si os iba a gustar, si igual se os hacía muy pesado y la verdad es que he visto que os ha gustado, he visto las visualizaciones, los me gusta, los comentarios y me ha hecho muchísima ilusión, tengo bastantes ideas y nada, pues quería daros las gracias, me motiva bastante para seguir, pues en breves tendréis otro más. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme, por participar. Si os gusta este canal, si os gusta cómo os enseño las cosas, os pediría que le deis a me gusta al vídeo, que os suscribáis y que si queréis le deis a la campanita para no perderos nada. Pues nos vemos en 2 semanitas, espero que os vaya muy bien y como siempre os digo, os apapacho fuerte. Adiós.